¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este semáforo de día viernes. Tenemos un muy entretenido programa para ustedes en este día. Vamos a hacer conexión con Estados Unidos para hablar con Melissa Aldana, saxofonista chilena que lleva muchos años radicada en Nueva York, considerada hoy día como uno de los grandes talentos del jazz. Fue parte de la selección de músicos que estuvo ahí destacando en el Día Internacional de Jazz de la UNESCO. Su nuevo disco 12 Stars ha ganado todo tipo de buenas críticas y está de gira por el mundo, la que la lleva el 3 de noviembre a estar en el Teatro Nescafé de las Artes y vamos a estar conversando con ella al respecto. Antes vamos a hablar con Roberto Guerra, presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, a propósito de la muestra Violeta Parra, Amigos Tengo por Cientos, que se está exhibiendo en la sala Museo Violeta Parra del Museo de Arte Contemporáneo en su sede Quinta Normal. Hay una asociación de la Fundación Museo Violeta Parra con la Universidad de Chile, en la que nos vamos a adentrar para poder contarles detalles. Y por supuesto vamos a empezar escuchando a Violeta Parra, pero a propósito de que Pedro Aznar toca mañana acá en Santiago en esta versión de Maldigo el Alto Cielo, en donde Pedro Aznar interpreta este tremendo y adolorido tema junto a Manuel García. Y como ya les anunciábamos, tenemos
maravillosas noticias porque existe actualmente y hacia futuro una asociación entre la Universidad de Chile y el Museo Violeta Parra. Y para tener detalles respecto a cómo esto se está viviendo, estamos con Roberto Guerra, presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Antonella, mucho gusto, gracias. Bueno, muy bienvenido a nuestro programa y a Radio Universidad de Chile y por supuesto la exhibición Violeta Parra, Amigos Tengo Cientos, ya es una muy buena noticia, se puede visitar en el MAC, en su sede de Quinta Normal, fue presentada, estaba el Daniel Cruz, el director del MAC, por supuesto nuestra rectora Rosa Devés, para dar cuenta de esta asociación, porque quizás mucha gente no sabe, ¿no? El Museo Violeta Parra en este momento en su sede en Vicuña Maquena está ahí como entre paréntesis debido a los incendios que sufrió a partir de fines del 2019 y mucha gente está preguntando, bueno, ¿sigue existiendo el Museo Violeta Parra? Respondamos eso primero, Roberto. Bueno, muchas gracias por el espacio, siempre es un placer conversar contigo. Efectivamente, el sábado recién pasado inauguramos esa muestra Amigos Tengo por Ciento, que de alguna otra manera marca la reapertura del museo, en este caso en el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta Normal, una actividad que junto a todas las personas que tú señalaste, la ministra de Cultura, una gran representación de organizaciones sociales de la comuna, autoridades del municipio también, pudimos darle esta partida. Claro, y así es como tú señalas, el museo está funcionando en el Museo de Arte Contemporáneo. Esto es parte de una alianza muy virtuosa. La propia rectora Rosa Devés lo señaló en esa ocasión, también la ministra de Cultura, que está permitiendo, por un lado, que el MAC acoja al museo en esta transición, en tanto se reconstruye el edificio de Vicuña Maquena, y a la vez que está permitiendo que la comunidad vuelva a reencontrarse con esta obra tan magnífica, La Violeta, en un lugar tan simbólico como la Quinta Normal. Ahí decíamos que de alguna manera vuelve a pasear por la Quinta, por Matucana, como ella tantas veces cantó. Bueno, organicemos un poco las ideas porque supimos hace algunos meses, ¿cierto?, que Isabel Parra, quien es dueña de parte de la herencia artística de Violeta Parra, decidió salirse de su asociación con el Museo Violeta Parra y ahí mucha gente dijo, ah, entonces se acabó el museo, porque se llevó estas obras a la Universidad Católica. Pero expliquemos que eso no era lo único que contenía el Museo Violeta Parra y que de esta manera sigue habiendo un acervo importante de obras de Violeta de las que sigue haciéndose cargo el museo. Sí, ahí hay que hacer una precisión de entrada, justamente es parte de las cosas que esta situación, ¿no? De un museo lamentablemente quemado y como tú decías en transición ha estado viviendo. Las obras de Violeta Parra están bajo custodia de la Fundación en el Museo de Arte Contemporáneo. En la actualidad no hay obra que esté en propiedad o bajo la custodia de la Universidad Católica. Uh Eso es -huh. lo primero. Ni hay un segundo museo tampoco hay. Evidentemente ha sido de información pública, la familia manifestó su intención de que la obra que fue cedida en un primer momento para abrir el museo volviera a su dominio. Esto se concretó a principios de este año con la salida de la Fundación Violeta Parra, del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, y queda parte de este proceso que tiene que ver con la devolución de las obras a ella para que pueda concluir eso, lo que es su voluntad y en ese caso, nosotros como Fundación Museo Violeta Parra y el actual directorio, no nos cabe más que respetar esa voluntad, esa decisión y ese acuerdo que se tomó en su momento. Así que, por lo pronto, la colección propia del Museo Violeta Parra, que junto con lo expuesto tiene que ver con una serie de manuscritos, con discografía, un material muy rico, que también ha sido incrementado con el acervo de la donación de la familia de Ángel Parra, que Uh hay -huh. algunas piezas que están en exhibición es lo que actualmente puede ser visitado por el público. Sí, creo que es importante hacer esa acotación. Primero que todavía todo lo que estaba en el Museo Violeta Parra sigue estando bajo custodia del Museo Violeta Parra. Parte de Así ese es. acervo pertenece a la Fundación Violeta Parra y es posible que entonces se mueva, pero es importante también decir que no es lo único, ¿no? Y que de hecho yo me acuerdo que cuando se creó el museo y de ahí en adelante el Estado y la Fundación Museo Violeta Parra hicieron un esfuerzo por ejemplo, traer de vuelta obras que estaban en el extranjero, de Violeta Parra, entre otras recuperaciones. Sí, es una obra magnífica, como se sabe, muy diversa.
Violeta tenía eso que ha sido señalado por muchos investigadores, gente que la conoció, eso de regalar y regalarse, ¿no? De que pintaba y regalaba. Distintas obras en los últimos años han sido o donadas, recibidas en calidad de donación, o adquiridas por la Fundación Museo Violeta Parra, que han permitido incrementar este acervo que tú señalabas recién. Parte de esas que están en exhibición actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo. Aprovecho de invitar, es una exposición muy bonita que permite apreciar en distintas facetas, en papel maché, en arpillera, en óleos, en una cerámica también muy particular, este genio creativo de Violeta Parra. Y por supuesto que hay materiales también, distintos objetos relacionados con Violeta, obras también que están en proceso de restauración. Hay una también que estamos en un proceso o iniciando un proceso podríamos decir, de identificación, que es altamente atribuible a Violeta, así que también en los próximos meses esperamos hacer esos anuncios de manera tal de que este patrimonio, que por cierto que nos enorgullece como chilenos y chilenas, pueda seguirse disfrutando y podamos seguir aprendiendo de todas estas facetas tan maravillosas que cultivó esta gran creadora que era Violeta Parra. Ujú. Conversamos con Roberto Guerra, presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, y quizás ahí vale la pena hacer un paréntesis, Roberto, para explicarle a la gente un poco cómo funcionan estas fundaciones. Yo soy parte del directorio de la Fundación del Centro Cultural Palacio La Moneda. Hay una serie de fundaciones en nuestro país que fueron creadas por el Estado, pero que no son y no son parte del Estado, y eso genera unas cosas un poco raras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú y yo, que somos presidentes de directorio de fundaciones de espacios culturales de relevancia, somos ad honorem, cosa que es muy curiosa, pero es real, ¿no? Teniendo esta tremenda responsabilidad, y lo que a nosotros nos toca es representar al Estado y las políticas del Estado, porque fuimos nombrados por la ministra, en este caso, la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, para cumplir esta función. Luego hay un trabajo que se hace desde los directorios que incluyen a distintas personalidades, y en el caso del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra va a incluir también a autoridades de la Universidad de Chile Así es. prontamente, ¿no? Y separemos un poquito entonces lo que hace el directorio con lo que hace la dirección ejecutiva, que entiendo ustedes están en proceso de renovación. Sí, qué bueno que tocaste el tema porque es un asunto tremendamente importante, ¿no? Estas instituciones que son también conocidas como colaboradoras del Estado, que reciben gran parte o en su totalidad el financiamiento público, tienen un rol fundamental en lo que tiene que ver con garantizar el acceso a la cultura, y un desafío muy importante que me alegra mucho que haya aparecido en el discurso del gobierno y particularmente de nuestro Ministerio de la Cultura, que es el de la democracia cultural, ¿no? Y esto tiene que ver, a mi juicio, con este tránsito de la democratización, del llevar oferta cultural al protagonismo en la cultura, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos culturales y algo muy en particular de la ciudadanía cultural. Alejarse de esta idea del empeño en ofertar una cartelera de actividades y acercarse al de la participación más plena en el hecho cultural. Ahí tenemos un tremendo desafío, las instituciones colaboradoras, estas fundaciones, que tienen una estructura muy particular. Tú decías un directorio, son órganos colegiados. En el caso de la Fundación Museo Violeta Parra, actualmente está constituida por un directorio de 4 personas y va a volver a tener los 7 integrantes, que es su estructura habitual, en los próximos días. Ya estamos convocados, ya estamos autoconvocados, como se dice. Se cursó la citación respectiva para realizar la sesión extraordinaria de directorio para votar una nueva modificación de estatutos que va a permitir que ingresen 2 representantes de la Universidad de Chile y un representante o representanta sin, no tiene ninguno esa condición de género, eh, destacado del mundo de la cultura, que tenga una vinculación relevante en el ámbito de la creación, la investigación, la extensión con la obra de Violeta Parra. De esa manera vamos a tener nuevamente un directorio de 7 personas, que es el original, que estaba antes de concretarse la salida de la familia Parra de la fundación, y vamos a tener ya plenas capacidades, un número más amplio, un brazo operativo mayor. Y en este caso, como tú decías recién también, muy vinculado a los nuevos desafíos que tiene la Fundación Museo Violeta Parra, en particular la reconstrucción del museo, que es una tarea titánica, ¿no? Por todos los actores que están involucrados, por lo simbólico del lugar, por el contexto en el cual
se suscitó esa situación. Por supuesto, con esto que estábamos conversando recién, el fortalecimiento de la vinculación territorial, esperamos que un nuevo liderazgo pueda guiar este proceso, respecto de lo cual en los próximos días vamos a hacer público. Hemos estado trabajando intensamente en ello, el llamado para que quienes se sientan interesados, convocados en participar de este proceso, lo puedan hacer. Así que atentos ahí a la página de la Fundación Museo Violeta Parra, que en los próximos días va a estar disponible esa información, que por cierto va a permitir encabezar estos desafíos junto a otros que tienen que ver, ya adelantaba algunos, con proyectos muy específicos que están vinculados con la investigación de la obra de Violeta Parra, están también relacionados con el fortalecimiento del vínculo territorial, ¿no? Hay una serie, paréntesis, hay muchísimos homenajes que están a lo largo y ancho del país, que han sido diseñados, han sido implementados, han sido liderados por las propias comunidades. Estos tienen forma de esculturas, tienen formas de salas, tienen forma de espacios culturales, tienen forma de murales de mosaico y también de infraestructura. Junto a la Universidad de Chile, aprovecho también de hacer la mención, vamos a reimpulsar este catastro georreferenciado. ¿Qué quiere decir? Relevar el conjunto de homenajes que la propia comunidad, que la ciudadanía ha realizado a esta gran mujer, que también es un proceso que le va a tocar liderar a quien se haga cargo de la fundación en sus aspectos ejecutivos, como así también termino con el fortalecimiento de la presencia internacional. Hay muchísimas redes, muchísima demanda, precisamente en estos días hemos recibido de querer tener cerca a la Violeta, de poder acceder a su obra, a su legado. Así que hay un paquete muy bonito de iniciativas y de procesos que va a tocar implementar. Sí, yo creo que es bueno explicarlo, Roberto, porque a veces la gente no sabe cómo funcionan estas Así es, hay instituciones, mucho como tú dices, desconocimiento. colaboradoras del Estado que además han tenido muchísimo movimiento, en el caso del Museo Violeta Parra, tanto en términos físicos como de estructura, ¿cierto? Como también de equipo humano, y es bueno explicar que los directorios están ahí para acompañar y también para, como explicaba, representar la mirada de Estado, ¿cierto? Las políticas públicas, como tú dices, de pasar de la democratización de la cultura a la democracia cultural, y que yo creo que es un concepto que a Violeta le hubiera encantado, ¿no? No pensar que hay que llevar, entre comillas, la cultura a la gente, gente entre comillas, sino celebrar la cultura que ya está en la gente. De eso finalmente se trata la democracia cultural, y eso es quizás el corazón del legado de Violeta Parra, porque toda su creación vino de esa búsqueda que ella hizo de escuchar a los maestros y maestras que estaban en el campo, ¿no? Y levantar su sabiduría para luego ella poder hacer algo con eso. Absolutamente, yo creo que instituciones como esta, y muy en particular aquellas que tienen estos nombres tan gigantes, ¿no? Tan gigantes, tan representativos de la cultura popular, de la cultura nacional, que son nuestros grandes embajadores a nivel internacional, tienen una obligación especial, y en este caso creo que no hay mucho espacio para la duda de que la Fundación Museo Violeta Parra tiene que encabezar procesos como este, ¿no? De alejarse de esta idea del llevar y acercarse, pero muy, muy decidida y amorosamente, a esta idea del ofrecer espacios de participación en lo que se haga. Eso quiere decir, en términos muy concretos, convocatoria para lo que se haga no sea tan solo el interés de la institución, y hacer carne esto de la democracia cultural, del ejercicio de la ciudadanía cultural, que la comunidad pueda proponer y eso se pueda implementar. Por supuesto que generar espacios para el trabajo colaborativo, creativo. Celebro mucho esta alianza que permitió inaugurar la sala Violeta Parra dentro del Museo de Arte Contemporáneo, porque es un ejercicio dentro de lo público tremendamente relevante, Uh -huh. que no pone la competencia, lo pareciera ser lo normal, ¿no? De no abrir el juego, muy por el contrario, se pone la colaboración, el compartir, compartir saberes, compartir capacidades, compartir recursos. Creo que es una lógica que las instituciones deben ser capaces de colaborar, de implementar, quiero decir. Y por otro lado, no quisiera dejar pasar, avanzar también hacia el tener los más altos estándares en lo que tiene que ver con calidad de la gestión, con transparencia, con vinculación, con rendición de cuentas. Cuando hablo de rendición de cuentas me refiero a las cuentas públicas, ¿no? Poner transparentes las instituciones. Creo que eso es tremendamente bueno. Hay una gran demanda de participación, un gran ojo público respecto del Estado y también de las instituciones que reciben financiamiento público. Entonces creo que tenemos una obligación
de mostrar cada vez y de manera mejor lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que creo que hay lindos desafíos que están presentes allí que tenemos que ser capaces de implementar. Claro, y además hacer un concurso para la dirección ejecutiva es parte de ese ejercicio. Nosotros también lo vamos a hacer prontamente en el Centro Cultural La Moneda, que tiene que ver también con pensar en otras maneras de distribuir estas responsabilidades y estos poderes también. O sea, estamos hablando de instituciones que reciben financiamiento del Estado, que son platas públicas, y que por lo tanto deberían estar en manos de las personas más capacitadas para aquello, y de ahí la lógica del concurso público, y que a veces, no sé si te pasa, Roberto, a mí me pasa un poco con lo que va a estar sucediendo pronto en el Centro Cultural de la Moneda, que es como, yo tengo mucha curiosidad, ¿con quién puede llegar, no? A postular y a querer poder participar, y de repente pueden aparecer nombres, ¿cierto? Y talentos y habilidades Exacto. que no están dentro quizás de nuestro circuito inmediato, y que no han estado, digamos, históricamente en la elite del arte, por decirlo entre comillas, y que pueden ser exactamente lo que necesitamos para este impulso en una lógica mucho más transversal, ¿cierto? Y horizontal respecto a lo que entendemos por cultura. Absolutamente, nosotros estamos muy empeñados en generar un proceso del mayor estándar de calidad, de estándar internacional en lo que tiene que ver con convocatoria, ese es el desafío, de manera tal de que el proceso de selección sea efectivamente de aquel candidato o candidata que cuente con las mejores credenciales, ¿no? Y credenciales técnicas, por supuesto, que tienen que ver con competencias específicas, pero sí también vinculadas al sentido, con la misión, porque no es cualquier misión, estas instituciones tienen una misión pública, pero también tienen una impronta. Así es que eso es parte de lo que creo yo tiene que ser este proceso de fortalecimiento institucional, de mejora continua, de ir estandarizando, mejorando, generando procedimientos que permitan que las cosas se vayan haciendo cada vez más y mejor, y en todas las instituciones. Uh En -huh. este caso nos toca, así que yo también estoy muy contento del equipo de trabajo del directorio que ha entendido esta tarea y se ha empeñado en poder sacarla adelante de la mejor manera posible. También hay un equipo humano que está muy colaborativo con este proceso, lo está entendiendo, y eso es motivo de satisfacción porque se avanza. Y creo que son señales que el sector cultural en general va a agradecer. Yo vengo de ahí, venimos de ahí, no somos ajenos, por el contrario, venimos del sector cultural, lo conocemos en sus distintas facetas y dimensiones. Así que también es la oportunidad de empujar procesos que nos parece que son los necesarios, Uh -huh. de mejoramiento institucional, de mayor vinculación con el propio sector cultural, las instituciones colaboradoras, estas fundaciones, estas instituciones que tienen recursos públicos, que permitan abrir la cancha, que entre más gente a jugar este gran partido de la cultura, por decirlo de esa manera. Y en un escenario que es tremendamente complejo, entonces son complejos a nivel económico, político, y creo que dando esas señales también estamos haciendo una contribución a esto de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo se expresa en concreto esta idea de la democracia cultural? Claro que Tiene sí. que Y tener además, aterrizajes concretos. sí, además estaba pensando, son tiempos complejos, sobre todo en términos discursivos, sobre todo en términos de qué entendemos por, ¿no? Y ahí, por supuesto, Violeta Parra tiene mucho que decir, y me encanta el espíritu del equipo de la Fundación Museo Violeta Parra, porfiados como la Violeta misma, buscando compartirse, y lo inmediato es que ustedes pueden visitar la muestra Violeta Parra, Amigos Tengo por Cientos, en la sala Museo Violeta Parra del Museo de Arte Contemporáneo en la sede de Quintal Normal. Prontamente entonces les estaremos contando del llamado concurso para la dirección ejecutiva del Museo Violeta Parra y de las próximas actividades que se vengan en este proceso, además de recuperación de este espacio importante de Vicuña Maquena como centro cultural. La Universidad de Chile, por supuesto, también está haciendo sus aportes en este sentido, así que se vienen buenos tiempos. Roberto Guerra, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti, gracias a la radio, como siempre. Soy un fiel auditor desde hace muchos años, así que un saludo a los oyentes y hasta la próxima. Nos vemos prontamente. Nosotros nos vamos escuchando a Violeta, por supuesto, y ya regresamos.
Como ustedes saben, acá en Radio Universidad de Chile nos gusta mucho la buena música y todos los años somos muy entusiastas del Día Internacional del Jazz. Conversamos siempre con nuestros amigos de la UNESCO en Chile, quienes nos cuentan respecto a las distintas actividades. Y no me acuerdo si fue el año pasado o este año, porque tengo cabeza de pollo, me impactó mucho uno de los shows del Día Internacional del Jazz, donde estaba la chilena Melissa Aldana, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde Estados Unidos para contarnos de su próximo y único concierto en Chile dentro de una gira internacional larguísima, el próximo 3 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Melissa, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muy contenta de poder conversar contigo. Sabemos que estás con una agenda súper, súper ocupada y también recibiendo muchísimos buenos comentarios por tu nuevo disco 12 Stars, que Ujú. estaba leyendo acá, ha recibido halagos del New York Times, del Boston Globe, de medios internacionales, bueno, de medios especializados de jazz, también de la Rolling Ujú. Stone de Francia, entre otros. ¿Cómo se siente que tu disco te esté teniendo este nivel de entusiasmo de parte de la crítica y también del público? Ha sido interesante, o sea, es muy es interesante y es muy, eh, como que me doy cuenta de cómo todos nos podemos conectar a un nivel humano a través de nuestros problemas. Porque el disco habla básicamente, es la historia de lo que fue mi proceso personal durante el 2020, que empezó con una separación y que luego empezó con todo un proceso espiritual en donde empecé a aprender del tarot, numerología, etcétera. Entonces, una de las cosas interesantes ha sido como viajar a muchas partes del mundo y de una u otra manera siempre conectar con una persona que ha tenido una historia parecida o una historia familiar parecida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que le ha ido bien en ese sentido por eso, porque en realidad es como la historia personal de mi crisis durante la pandemia. Bueno, sí, que además fue un momento súper crítico literalmente para todo el mundo, Para con todos. más y menos tránsito, ¿no? Y además pensaba que esa probablemente sea uno de los lugares en donde podemos encontrarnos en el jazz, que es un tipo de música que a mí me encanta porque todos los sonidos son bienvenidos en el jazz de un poco de alguna manera, ¿no? Y es donde la emotividad finalmente es el corazón de aquello. Ahora, tú has tenido la posibilidad de tocar con grandes nombres. Tu disco está por Blue Note, que además es una de las grandes sellos de jazz de la historia y del mundo hoy día, y pudiste también incorporar en este disco todos tus aprendizajes en Berklee College of Music de Boston, que también es como el lugar soñado para poder estudiar música, que es referencial, ¿cierto? En muchas, incluso en la cultura popular, en las películas, en las series, aparece Berkeley como un lugar muy importante donde han salido grandes creadores y creadoras. ¿Cómo sientes tú que este disco lo que finalmente monta todas estas experiencias? Ya nos contaba desde lo emocional, pero estoy pensando también desde la técnica y desde lo musical para poder entregarla en este momento al público en esta gira. Eh, Bueno, yo creo que toda la preparación también tiene que ver como con el proceso de estar estudiando tanto, de estar creciendo, de estar como constantemente escribiendo música y constantemente tratar de evolucionar con lo que estamos haciendo. Y creo como ese proceso va como paralelo con lo que es el proceso, personal. Creo que es importante tener como ese conocimiento para poder expresar exactamente lo que uno quiere como artista, si te hace sentido. No Ujú. sé, ¿esa era tu pregunta? Sí, 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 como Ya. finalmente, cómo se dispone, ¿no? La técnica con la emoción para poder generar este disco. Y ahora en la gira, ¿qué es lo que estás viendo que está pasando? Bueno, en la gira, ¿en cuanto a qué? En cuanto a esa conexión con el público, con lo que tú estás proponiendo. Una cosa es el disco, ¿ah? Y otra cosa, especialmente en jazz, Mm. es el feeling que se sucede ahí en las salas. Y nos ha ido súper bien. En general, como que no tengo muchas expectativas en cuanto a cómo la audiencia va a recibir lo que estamos diciendo, porque creo que puede ser bueno o puede ser malo y hay mucha interpretación, pero en general siento que la gente se conecta a una música, con la música a un nivel más emocional que de verdad
que un nivel cerebral, si te hace sentido lo que te digo. Sí, sí. Y creo que también tiene que ver porque siempre cuento las historias. Por ejemplo, uno de los temas tiene que ver con un sueño que tuve. Yo tengo 33 y en ese sueño tengo una hija y le canto una canción todas las noches y ese es el tema que escribí. Entonces también es como todo ese proceso de tener 30 años, de 33, de empezar a pensar en la maternidad, de que todos estos procesos personales que mucha gente como que no se hablan tanto, no sé, en realidad no es algo que uno va a un concierto y se relaciona con eso. Pero me he dado cuenta que contando la historia y compartiendo lo que ha sido mi experiencia, la gente se conecta mucho más con lo que nosotros hacemos. Ujú, ujú. Ahora, también me imagino, Melissa, les recuerdo que hablamos con la saxofonista Melissa Aldana, la imagen de una mujer tocando saxofón no es algo que sea tan cotidiano. Estuve leyendo, tú tocas saxofón desde los 6 años. ¿Cuáles fueron para ti tus referentes para poder decir por qué no? Por qué una mujer no puede tocar este instrumento tan hermoso? Yo creo que simplemente crecí con la idea de que, no, sabes que en realidad es muy raro pensarlo, porque en realidad crecí en una sociedad extremadamente machista, y en un circuito de amigos, de amigos de gente de músicos, que eran extremadamente machistas, y que es algo que no se habla hoy en día, pero a pesar de que yo nunca tuve malas experiencias en Chile, porque me mudé muy joven también, soy hija de mi padre, pero sí sé que el nivel de machismo es muy heavy con las mujeres. Entonces, como que muchas cosas que han sido normalizadas para mí y que ahora de adulta entiendo que no son normales. Ujú, Y que yo misma he tenido como mis propias opiniones que vienen como de la experiencia que he tenido cuando crecí. Eh, pero interesante, una cosa interesante es que yo me recuerdo que, que mi papá me decía un comentario que ahora yo recuerdo que él me lo hacía con la mejor intención de que quería que yo creciera y como, pero ahora es un comentario súper raro y es un comentario que yo escuché de más gente, que fue como que hacíamos clases entre músicos y me dirían, sí, lo hiciste bien para ser mujer. Ese comentario lo escuché desde que tenía 8 años. Y ujú, siempre yo crecí con él la idea de como, así como que, como no, que me dio la fuerza como para saber que yo en realidad lo puedo hacer, lo puedo tocar como ellos. Entonces a eso es lo que me refiero, que mi percepción ha cambiado mucho y que yo creo que gran parte por la razón por la cual yo hasta hace un par de años, siempre he sido como la música, yo quiero ser reconocida como artista, tiene que ver con esa idea no, yo soy, puedo tocar, da lo mismo que sea mujer o que sea chilena o que sea, y viene todo de una idea de la sociedad machista chilena o de todos los amigos de donde yo crecí. ujú, Entonces, para mí, siempre se trató de que no, yo no soy mujer, da lo mismo si soy mujer o si soy chilena, yo quiero que me conozcan por lo fuerte y por lo buen músico que soy. ujú. Hasta que no pude evadir la situación. No puedo correr de la idea de que soy mujer y que eso significa algo muy importante en lo que es la escena hoy en día, y lo cual significa que soy un modelo a seguir para mujeres más jóvenes, que es algo que yo nunca he tenido. Entonces, por eso también es me hace pensar tu pregunta, porque nunca, para mí mis héroes siempre han sido hombres. Ujú, Sonny Rollins, y si el hombre hubiese sido mujer, me hubiese aún gustado Sonny Rollins, porque me gusta cómo es Sonny Rollins. Entonces ujú, yo no crecí con una persona, con un músico, mujer saxofonista, que fuera como, wow, es como Sonny Rollins o alguien que yo quisiera admirar. Y probablemente gran parte de que yo no supe eso es porque la sociedad quizás las tapó. Hay muchas mujeres increíbles que nunca fueron reconocidas en la historia de la música solamente porque son mujeres o que no se les ha dado la importancia por, por su género, como Mary Louise Williams, por ejemplo. ujú. A quien es alguien que se reconoce, pero deben haber muchas otras mujeres que nunca escuchamos de ella. Entonces, ahora recién yo creo que estos 2 últimos años como que empiezo a entender el peso de ser un modelo para las mujeres jóvenes y la importancia que eso tiene y cómo mi background mi chileno y la manera en que crecí me hizo
correr de eso. Como no Ujú. aceptar, no soy mujer, no soy como, puedo tocar el saxo, y eso es. Perdón ¿Sabes por qué? la respuesta larga, pero se me No, vino como me mucha encanta idea a la la cabeza. respuesta, porque además he estado pensando mucho últimamente en, no sé si, bueno, aquí me meto con guión, ¿no? Que es una de las cosas que yo hago, ¿no? Pero pensar en el camino de la heroína. Hay una autora de apellido McKinnon que trabaja eso y que dice que, a diferencia del héroe, hace como la clásica historia del héroe que conocemos, que debe enfrentarse a sí mismo para poder desarrollar, a su sombra para Claro, poder vencer, etcétera. El proceso de la heroína tiene que ver con, en primera instancia, se nos obliga, por lo que tú dices, a alejarnos de lo femenino, porque se supone que lo masculino es lo heroico, lo masculino es lo deseable, ¿no? Es el claro, líder, es el poder, etcétera. Y en la vuelta, para que la mujer pueda transformarse en heroína, tiene que abrazar también lo femenino y involucrar ambos. Y me parece que es muy lindo porque además cuando te escucho, Melissa, pienso también en lo que tú describías de tus canciones. Y eso solo lo podía haber escrito una mujer, ¿no? Y es tan lindo claro. poder pensar que 12 Stars está lleno de un talento que va más allá del género, pero de una experiencia que tiene que ver con ser mujer en el mundo. Y eso es una maravilla poder escucharlo, Absolutamente. Y yo creo que los hombres, o sea, yo creo que todos tenemos un lado femenino y un lado masculino. de todas Yo maneras. creo que es cosa de conectarse con ese lado, ¿me entiendes? Pero es verdad, o sea, para mí es como normal hablar de que yo estaba acá en Nueva York y que me han pasado muchas cosas y que no he tenido, pero en realidad yo he tenido que ser como ahora a mis 33 años, que creo que es como una edad en que eso habla mucho el disco habla como del retorno de Saturno, que se dice en astrología, como entrar a una nueva etapa de tu vida, habla mucho de Joseph Campbell, de Carl Jung, de toda la idea del mito, más o menos de lo que tú estás hablando. Me doy cuenta como de, de la importancia de aceptar de quién eres. Ujú. Y Absolutamente. cómo eso, y claro, y como, y siempre, bueno, y ahora especialmente cuando hablo, por ejemplo, con mis alumnos, y no es que yo creo que estoy como, me falta para mí, o sea, no me va a alcanzar la vida para, como para encontrar lo que yo quiero decir como músico y la búsqueda es eterna, pero sí sé que mucho del proceso de crecer como músico tiene que ver con todo este proceso del héroe, de morir, de crecer, de aceptarse, de seguir evolucionando. Ujú. Y esa honestidad finalmente en la música es irresistible, ¿no? Conversamos con Melissa Aldana a propósito de su gira. Ahora está en Estados Unidos, pero está viendo aquí sus fechas del tour. De prontito va a estar en Australia, en Nueva Zelanda, y de ahí se va a pegar el tremendo salto hasta Chile para un único concierto en el Teatro Nescafé de las Artes el 3 de noviembre. Después Colombia y después Tunk a Europa. ¿Cómo se viene ese reencuentro con el público chileno? ¿Qué estás preparando para ese 3 de noviembre? Sabes que en realidad, de hecho lo estaba hablando con Pablo, mi bajista, él es chileno, es un viaje muy heavy para mí, o sea, en algún momento fue como, no sé si quiero ir, porque no he ido hace 4 años y obviamente he hecho mucho menos a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, no lo he visto hace mucho tiempo, pero también han pasado muchas cosas heavy en mi vida, muchas realizaciones y entendimientos y no he vuelto ahí como la adulta que soy en este momento, que especialmente después de la pandemia fue, yo creo que para todos nosotros Ujú. nos cambió mucho, no sé quién era la persona que estaba antes, de una u otra manera. Entonces, es, en un sentido emocional es heavy. O sea, como que tengo muchas ganas de ver a mi mamá, a mi papá, a mi familia, de conectarme, un entendimiento más profundo de quién soy yo como persona, entonces puedo entender que mi identidad, yo soy chilena, como que es una cosa que yo siempre, no es que antes decía yo no soy chilena, pero la pandemia me hizo mucho cuestionar mi identidad. Ujú. Y mi identidad yo siempre sentí que quizás no estaba tan apegada a ciertas cosas que tienen que ver con la cultura chilena, pero mi identidad tiene que ver con mi experiencia en Chile, como chilena. Ujú. Entonces es heavy volver ahí y solamente por 2 días también, por Sí, dos ¿ah? días. Entonces, Va ¿qué a es lo que ser. va a hacer por 2 días? Y lo otro es que para mí este disco es un disco súper personal. Todo, aunque la historia ha pegado mucho,
como que todo el cuento del tarot, todo el cuento de cómo pasó todo esto es algo súper real. Y es como el comienzo de un proceso súper heavy. Entonces, ir a Chile ahora y presentarlo con mi banda, con los músicos con los que he estado viajando hace muchos años, algo que están como, porque estuve ahí antes, pero presenté a mi banda, pero no fue lo mismo las veces que he estado antes. Siempre he presentado bandas como no era la banda correcta o no era no sé, algo no era correcto, pero ahora siento que es como, esta soy yo, después de todos estos años y lo que ha pasado en la pandemia y con estos músicos, esta es nuestra historia. Entonces es heavy, en mucho sentido. Bueno, sin duda se va a tratar de una fecha memorable, 3 de noviembre, en el Teatro Nescafé de las Artes. Melissa Aldana y su banda van a estar presentando 12 Stars y va a ser un momento sin duda de reencuentro, de emoción y de música muy bella. Melissa, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Muchas Chile. Un gracias. placer conversar contigo y nos vemos el 3. Dale, muchas gracias, un placer. Nosotros vamos a cerrar el programa escuchando a Melissa Aldana y volvemos el lunes. Que estén muy bien.